Comienza Metal Maniac, tu podcast de rock y metal.
sea que siempre llegarás a perder. Y al final de los tiempos, siempre me sabrás agradecer. Siglos y siglos, de contigo padecer. Nunca lo lograrás. Siempre perderás. Aquí estaré para ver. Siempre lamentarás. Siempre perderás. Hola metaleros, nuevo episodio del podcast de Metal Maniac, ya sabéis, esa web hecha por y para fans del heavy metal. Y bueno, menudos episodios estamos teniendo, menudas entrevistas durante este primer año. De hecho, este fin de semana hablábamos un poco off the record, ¿no? Algunos redactores de la web, que bueno, sobre los nuevos lanzamientos que estábamos teniendo, y todos coincidíamos en que el nuevo disco del Alma, Santa Compaña, pues yo creo que va a ser uno de los discos del año, si no el mejor. Y espérate, vete tú a saber si no uno de los mejores de los últimos tiempos, porque estamos ante un auténtico discazo. Y para hablar de él, pues desgranarlo tranquilamente y hablar de muchas cosas, pues tenemos a Manuel Seoane en una de las entrevistas que teníamos muchas ganas de traer aquí a Metal Maniac. Buenas tardes, Manuel, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado, chicos, de estar con vosotros en un formato además que me encanta. Soy un buen consumidor de podcast. Y me gusta mucho y encantado de hablar con vosotros, del disco, en fin, de lo que queráis. Muchas gracias por tus palabras. Al final será al público y el tiempo. El tiempo es el único juez de las cosas, pero bueno, será quien determine esto que me digas, pero de antemano gracias. Me imagino que estabas ahora con muchas entrevistas y esta te anticipo que no va a ser nada dura, vamos, te vamos a dar aquí un montón de flores. Pero bueno. Sí, el rollo es que pasemos un rato entretenido y os decía antes que a mí me gusta hacer entrevistas porque al final es otra parte también importantísima para dar a conocer pues un disco que ha sido laborioso, con lo cual, lejos de cansarme el tema de las entrevistas, todo lo contrario, me siento siempre muy agradecido de tantas peticiones de entrevistas y demás, o sea que gracias a vosotros, tíos. Y nada, oye, que se me olvidaba, tengo que presentar también al otro pilar de este podcast, a Ignacio Sarabia. ¿Qué tal, Nacho? Hola, muy buenas. Pues nada, un placer tremendo volver a estar aquí con Manuel. Manuel lo has puesto todo patas arriba, pero del revés lo has puesto todo, has desmontado la escena en un momento y nada, bueno, como comentaba Cristóbal, este fin de semana fuimos al concierto de Dunedain en Murcia y bueno, hicimos un pre-concierto. Y bueno, un poco ahí entre cerveza y cerveza hicimos un top 10 histórico y yo tengo que decir que tú entraste en este disco, entró y entró además en un puesto muy alto. Ahora comentaremos, comentará Cristóbal, pero bueno, era un poco por adelantar el chascarrillo que siempre me gusta hacer. Bueno, igual es que llevabais mucha cerveza ya, ¿eh? Muchas gracias, Ignacio. Nada. Puede ser. Oye, ahora hablaremos de ese juego, de ese top 10 que teníamos, top 10 histórico de heavy metal nacional y, bueno, Manuel Seoane aquí con este discazo Santa Compaña que se acaba de marcar, recién salido en 2026, estuvimos hablando muchos de los redactores que se ha colado directamente ya en nuestro top 10, o sea que imagínate, estamos de verdad muy flipando con el disco. Ahora vamos a hablar tranquilamente de él, pero bueno, hemos empezado el programa escuchando Voy Muriendo, esa canción con Ronnie Romero, que bueno, hace un papelón, menuda voz tiene el bueno de Romero. Y bueno, Santa Compaña, disco doble de 8 canciones cada uno, que supone un poco el resurgir de la banda, una especie de, bueno, no sé si llamarlo, ahora nos dirás tú, del Alma 2.0, como ese mirlo, ¿no? que resurge. Y bueno, recuperamos precisamente al personaje de Lázaro, que ya tuvimos en el primer disco, y bueno, que regresan, iba a decir, no voy a destripar nada, ¿no? Parece que hace una película o una serie, pero bueno, digamos que regresan un poco entre los muertos y ese transitar tortuoso para reencontrarse con personas que marcaron su vida, que aparecían en el disco anterior, precisamente. Y bueno, no me lío más. Este disco de Manuel Seoane que viene aquí a presentarnos, del Alma 2.0, no sé si ha sido tan tortuoso el camino como le ha pasado al bueno de Lázaro en las canciones.
Lázaro, a fin de cuentas, es el vehículo que yo utilizo para contar mi vida, con lo cual todas las letras están basadas única y exclusivamente en la verdad, no hay absolutamente nada de maquillaje. Responde a momentos oscuros que a veces, como seres humanos, pues tenemos. Yo soy una persona súper pasional y súper, no lo sé, súper sentimental o nostálgica, ¿no? Entonces, esto tiene una parte muy buena y es que me hace disfrutar cada momento de mi vida a tope, pero luego viene la parte mala, claro. O sea, Dios no da full equip a nadie, ¿no? Entonces, ni a nada. Con lo cual, donde hay algo bueno, hay algo malo, ¿no? Y efectivamente es que cuando hay malos momentos son malos de verdad. Imagino que tiene que ver con la percepción con la que uno mismo lo vive, pero mi vida es contada por Lázaro, es el vehículo que utilizo. Entonces, no es que sea un del alma 2.0, es un concepto como tal, es el concepto del alma. La casuística nos ha llevado ahora a este formato de banda que a mí me parece muy atractivo. De hecho, era algo que de todos modos quería haber propuesto, porque me parecía la evolución lógica. Ya el disco anterior nació como algo completamente conceptual, en el que solamente había un personaje como tal, que hablaba en primera persona, ¿no? Pues se estaba presentando Lázaro. Pero en verdad en este disco pues se pasa por una travesía dura y oscura como puede pasar muchísima gente. Y creo que al final en esta sociedad en que vivimos, en el que y yo lo puedo llegar a entender, o sea, hay cosas que son delicadas de contar, y más en un mundo en el que solamente se cuenta lo bueno a través de las redes sociales, aunque no sea verdad, pero siempre se presume de lo bueno. Y sin embargo no podemos negar que somos seres humanos, y como seres humanos todo el mundo tiene debilidades, todo el mundo tiene flaquezas, todo el mundo comete errores y todo el mundo se lleva su mochilita de autoculpa, ¿no? Y creo que a través de Lázaro yo consigo abrirme en canal y contarlo, contar cosas que a lo mejor si me siento con vosotros precisamente en un bar, pues me intimidaría contar, ¿no? Porque son cosas a lo mejor demasiado personales. Entonces, bueno, utilizo a Lázaro y de alguna manera, pues a mí me vale de terapia y creo que es lo que ayuda a conectar a la gente, porque al final, por mucho que vivamos en ese mundo de máscara o enmascarado, de todo felicidad, de todo buen rollo y todo qué bien nos va la vida, al final todos tenemos estas cositas detrás que nunca contamos a nadie. Entonces creo que la gente se siente muy identificado con este tipo de mensajes. Es cierto que a lo mejor en este disco los mensajes son aún sí cada vez más duros que en el disco pasado, lo cual no habla muy bien de mí. Pero bueno, soy sincero y honesto en esas canciones, y de alguna forma al público le llega porque cuento muchas cosas que al mismo público le sucede. Si es que son cuestiones de ser humano, ya está. Lo que pasa es que nadie lo cuenta. Entonces, bueno, para eso me sirve Lázaro, para abrirme en canal y contar un poco lo que llevo adentro. Este segundo disco es un poco paralelismo de la Santa Compaña, ¿no? Es todo muy metafórico, ¿no? Que es para mí la Santa Compaña es caer ahí abajo del todo, ¿no? Al pozo más profundo y no poder salir. Y ahí te encuentras todo lo malo que hay en tu vida, ¿no? En ese pozo vas acumulando todas las miserias que tú mismo has ido haciendo, pero te encuentras a mucha gente que colaboró para llegar a ese punto, y también a gente que colaboró para intentar sacarte del hoyo, ¿no? Creo que ambos perfiles de personas, que son todas personas, no sé, te podría poner ejemplos de cada uno de los personajes que aparecen en el disco, te podría dar nombres y apellidos de gente de mi vida, sí, que están ahí integrados, ¿no? En esos personajes. Entonces, bueno, es real como la vida misma, y al final es un paralelismo lo que utilizo con la Santa Compaña, que es llegar a ese punto de destrucción total, de muerte y de muerte en ese sentido metafórico, ¿no? De decir, estoy acabado, ¿no? Como decía ahí
voy muriendo, ¿no? Poco espero ya de mí, ¿no? Es incluso tirar la toalla, ¿no? Son momentos de mucha debilidad que se expresan a través del acero. De mazo voy muriendo. Y bueno, Manuel, lo estás contando un poco, pero la primera pregunta iba por ahí y creo que es obligada, Santa y Compaña. ¿Por qué era importante separarlo así? Pues mira, fue una cuestión física totalmente. O sea, yo no dijimos, oye, hagamos un disco doble. No funcionó así. La historia es que para contar lo que quería contar he necesitado esas 16 canciones y por una mera cuestión de tiempo, pues no entraba en un solo disco. Ya está, eso ha sido todo y a partir de ahí hubimos de encajarlo en 2 discos. También, bueno, todos son, bueno, coincidencias no existen, pero es cierto que luego, además sucedió que el portadista, Gustavo Sánchez, nos mandó dos pruebas del mismo dibujo que él había creado en diferentes tonalidades. Me gustaron las dos. Y claro, estábamos Jesús y yo diciendo, hostia, tío, pero es que si elegimos esta, pero ¿cómo se va a quedar la...? Y al final todo, ¿no? Los astros, y dijimos, pues mira, cojonudo, 2 discos y ya está, y una portada para cada disco. Y luego el tema del nombre, yo no quería ponerle nombre al disco. Igual que el disco anterior no llevaba nombre, yo me había propuesto que ningún disco del alma llevase nombre, que el nombre se lo pusiese la gente. Qué curioso. Sí, porque en una banda como Del Alma este tipo de movidas puedes hacerlas. Puedes hacer un disco de una sola canción de 1 hora, a lo Michael Field. O sea, creo que Michael Field, si saca mañana un disco de una canción de 1 hora, que ya lo ha hecho, creo que a nadie le sorprendería, ¿no? Y creo que este tipo de cosas a lo mejor menos convencionales tienen cabida en Del Alma. Y el hecho de ponerle un título fue ni más ni menos que hablando con Javier de Maldito, pues porque me dijo, cabrón, esto a mí me va a suponer un marrón luego con la distribución de ambos lanzamientos, porque claro, imagínatele pues hablando con ese gran centro comercial en el que venden discos, ¿verdad? Y diciéndole al comercial, no, pero ¿de cuál quieres? ¿De la portada anaranjada o de la que es verdosa? Claro, entonces me dijo Jair, hostia, tío, yo necesito nombrarlos de alguna forma porque no es un disco, son 2. Claro. Y entonces fue él quien me propuso realmente, me dijo, joder, tío, tú siendo gallego, tienes a Lázaro en la Santa Compaña, pues blanco y botella, pues llamamos a uno Santa y a otro Compaña. Y yo, bueno, pues venga, pues con eso te facilito la vida. Ya a don Javier, que es un tío que admiro, aprecio y quiero. Y a la prensa también, ¿eh? Nos ayudas un poco, sí, porque si no, menudo pifostio aquí va. A ver, tanto que admitir que me dije a Javier, ok, me ganas, ¿vale? Pero me pones los títulos en los lomos. O sea, no me fastidies la portada con el título, pues la portada la quiero lista. O sea, está el logotipo de Del Alma porque no hay más cojones, si no, o sea, ni iría tampoco, ¿no? Pero, y luego me dijo, hombre, pero la portada hay que poner. Y yo, bueno, pues en un sticker, una pegatinita por fuera del plástico, la gente quita el plástico y a la mierda. Entonces, es un poco la vía del medio que pillamos, ¿no? Para complacer a todas las partes. Oye, que me parece súper interesante eso de que, claro, todo este disco sea tan conceptual y que sea un poco una catarsis tuya, ¿no? Que Lázaro sea pues una especie de alter ego tuyo. Creo que en cualquier manifestación artística eso le da un plus y hace que sea más auténtico, ¿no? Y como decías, que la gente conecte con eso. Hablando, bueno, el otro Némesis, ¿no? O bueno, el otro alter ego que sería ese Mirlo, ¿no? Ese personaje interpretado por José Andrea, que bueno, ahora hablaremos mucho de José Andrea porque yo, bueno, Nacho y yo, pero yo especialmente soy un loco de José Andrea. Bueno, yo no soy experto en aves ni mucho menos, pero sí que sé que el mirlo es un pájaro como que tiene siempre el mismo canto, ¿no? Y eso me imagino que hace referencia también un poco a una serie de conceptos que tú tienes en el disco que se van repitiendo como una letanía. Entonces yo te quería preguntar sobre ese mensaje. ¿Qué mensaje realmente crees que es el más importante, el más potente que tú quieres transmitir? Porque yo creo que en el disco al final pues se queda como un buen sabor de boca, decir, bueno, hay posibilidad de redención o de resurgimiento, ¿no? Sí, a ver, al final en el disco lo que viene a decir, o está todo el tiempo, esto ya es este dilema entre el bien y el mal, vamos a llamarlo así. Ojo, el bien y el mal que todos llevamos dentro.
Esto ya venía sucediendo desde el disco anterior. Al final, durante todo el disco, Lázaro sabe que es un tío bondadoso, sabe que él cuando hace el mal no lo hace queriendo. Pasa que le puede el mirlo, ¿no? Su peor parte, ¿no? Y momentos en los que uno pierde el control. Entonces, él de alguna manera está todo el disco intentando despegarse o exiliar al mirlo de su vida, ¿no? De hecho, en el disco anterior se suicida para poder deshacerse del mirlo, ¿no? Y al final el mensaje que transmite el disco es ni más ni menos que aprender a conocerse a uno mismo y aceptarse a uno mismo como lo que es, porque al final esa parte buena y esa parte mala la tenemos todos, pero ambas partes conforman lo que somos. Entonces se trata ni más ni menos que de intentar domar a ese pequeño demonio que todos llevamos dentro y que es a fin de cuentas el que nos hace errar. A unos pues por diferentes motivos, ¿no? Pero bueno, al final el mensaje un poco que se transmite es el de, pues Lázaro al final acepta que no puede seguir adelante sin su némesis, ¿no? Sin el mirlo, sin su parte mala, es que es parte de él. No podemos separarnos, tampoco podemos borrar el pasado. Sencillamente aprender, intentar domar a ese mirlo y juntos tirar hacia adelante. Es un poco el mensaje, aprender a conocerse, sin más. Hay mucha gente que el otro día me sucedió y joder, luego llego a casa y lo pienso y digo, hostia, tío, es fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Hay gente, el otro día me venía un hombre que estaba pasando una mala época y que en esos momentos uno solamente siente culpabilidad, bueno, todos los sentimientos que llevan a una persona sencillamente a querer desaparecer del mapa, ¿no? Y me comentaba, bueno, pues al final muchas veces es quien te lo cuenta, a lo mejor te lo tiene que contar una persona completamente externa a ti, para que te des cuenta y joder, pues aquí hay gente que está igual que yo y al final el único truco, vamos a llamarlo así, es aceptarnos tal y como somos y a partir de ahí intentar salir hacia adelante. Yo creo que es un poco el mensaje que se trata de transmitir en ese eterno dilema del ser humano, ¿no? De pelearnos constantemente con nosotros mismos. Es un poco el mensaje. Desde luego nos va a servir como terapia mucho y nos va a ahorrar años de psicólogo quizás. Así que nada, Manuel, bueno, siguiendo un poco con la parte emocional del álbum, bueno, estamos hablando mucho sobre ello. Claro, hablamos de emociones reales que te han llevado a escribir así, un disco así no sale de una inspiración puntual, sino de algo más profundo. ¿Qué parte del disco te costó escribir más porque eran demasiado personales? Mira, sí, Maldito sea el día es una letra muy... Es fastidiosa esa letra. La que analizo un poco, ahí en esa letra te estoy contando el día que nací, la hora, el lugar, el día de la semana, todo, ¿no? Y al final es una letra para analizar, es una letra que, pasado el tiempo, la volví a leer y dije, joder, que sí, claro, me ha pasado, ¿no? Es verdad que casi todas las letras están escritas en momentos delicados. Al final, cuando estoy de buena onda, o a mí no me sale escribir ciertas cosas, ¿no? Sin embargo, en momentos de mucha vulnerabilidad es donde más afloran esos sentimientos, puedes salirte cosas así. Luego, pasados los meses, la vuelves a leer y dices, joder, pero ¿cómo voy a sacar esto, tío? Es una letra de una canción que no le puedo ni poner ni a mi madre, no me jodas. Pero, y me lo planteé, dije, hostia, venga, voy a darle una vuelta. Pero dije, no, tío, no le des una vuelta porque esto es como estuviste tú un día, esto pasó por tu cabeza un día y entonces esta canción se escribió aquel día y así debe ser, o se empezó a escribir aquel día. Yo tardo mucho en hacer las letras. Y esa canción probablemente sí fue un poco fastidiada para mí, sobre todo luego de sacar adelante, es decir,
bueno, si soy honesto, es que tiene que ser así. Entonces, esa es un buen ejemplo. Voy muriendo, ¿no? Es otro momento en el que ya tiras la toalla, ya no quieres ni luchar, no quieres ni vencerle, ¿no? Bueno, son ese tipo de momentos, quizás más. También hay momentos bonitos, ¿eh? O sea, no todo es penasco, ¿eh? No, todo Luego soy un tío la hostia de risueño, lo juro, tío, pero los momentos de debilidad me salen, joder, los paso mal de narices, macho. Claro, esos son los que hay que canalizar, ¿no? Los momentos buenos, pues bueno, siempre es más fácil. Oye, antes hacíamos esa pequeña comentario, ¿no? Sobre que, joder, el disco parecía que había entrado ya directamente en el top 10 de nuestros discos históricos, que nos costó varias cervezas, como decíamos, varias horas, decir, joder, meto saco este. Es complicado, ¿eh? Esto se merece un artículo, Nacho, en la web de Metal Maniac. Pero apúntalo. Pero bueno, tú cuando terminaste el disco realmente sentiste un poco como nosotros dijiste, joder, pues tengo aquí algo gordo entre las manos, algo impresionante, o no sé, o también tuviste, me imagino, a lo mejor siempre con cada disco se tiene esa sensación. Claro, es lo que te iba a decir. Yo creo que al final, y no yo pienso que cada banda o cada músico o cada artista, si me apuras, como un escritor cuando escribe un libro, yo entiendo que en ese momento y circunstancia de su vida lo hace lo mejor que puede. Yo a mí lo que siempre tuve en mente era que me gustase a mí, evidentemente, quedarme yo bien realizado y bien orgulloso y tranquilo de que todas las canciones eran genuinas, eran honestas y eran auténticas. Esto para mí era importante y luego en esta ocasión me ha resultado importante que a todos los músicos involucrados igualmente se sintieran orgullosos, ¿no? Porque al final, o hacer que el disco estuviera, joder, a su altura, ¿no? Porque ellos depositan una confianza en ti y para mí era importante que ellos sintieran que estaba a la altura de ellos mismos, ¿no? Igual me pasó en el disco anterior, evidentemente, con lo que suponía la vuelta de Ramón. Uh-huh. Pues también para mí era importante que él sintiese que era un disco digno para él. Con lo cual, era un poco lo que... Luego ya todo lo demás, evidentemente, como queda a juicio del público, pues ya son factores que tú no puedes controlar. Evidentemente, no puedes pretender gustarle a todo el mundo, pero ahí al final... o sea, creo que en Del Alma jamás ha habido un momento de voy a hacer esta canción porque creo que al público le pueda gustar. Creo que en Del Alma nunca he sentido componiendo ese pensamiento. Creo que ha sido todo a cero complejos y primero que me gustase a mí, después que los músicos involucrados se sintiesen orgullosos con ello. Totalmente. Y bueno, queremos empezar a hablar del tema voces, que como te ha comentado Cristóbal, da para mucho con tanto cantante diferente. Todas las canciones del disco la verdad es que son muy diferentes debido a las diferentes voces, pero todas son buenísimas. Además nos quedamos con que cuando se hizo la presentación ante la prensa, la prensa elegía como canciones, como temas muy diferentes, porque todas eran buenas. Y esto lo hablamos también con Tony Delgado de Dúneda en la última entrevista, la importancia de que todas las canciones fueran buenas, de que fuera un disco redondo. ¿Cómo lo ves tú desde la parte compositiva? En Metal Manía nos gusta mucho entrar ahí. ¿Cómo es componer para voces tan diferentes, para cantantes tan diferentes? A ver, también es que si haces todo el rato la misma canción, pues es aburrido para mí. Por lo cual imagino que para la gente, pues imagínatelo. Por cierto, me mola mucho el de Dúneda, lo nuevo que han hecho, me mola mucho. Pero bueno, volviendo al tema, no es que, o sea, las canciones estaban ya escritas antes de yo ponerme a pensar en los cantantes. Lo que yo hice fue, yo soy una persona que para este tipo de... Yo necesito visualizar. Incluso ponerme en un contexto geográfico. En el disco anterior, por ejemplo, todo nació de haber presenciado en vivo y en directo y aquí en mi cara el sanatorio de Cesuras,
que es donde se desarrolla la historia de aquel disco. En esta ocasión fue tras ver por primera vez en mi vida el cementerio de Cambados, que es donde se rodó el videoclip ¿no? Entonces yo, de alguna manera, necesito visualizarlo y a partir de ahí empezar a darle forma. ¿Cómo hice con los cantantes? Pues fue exactamente igual. Las canciones estaban escritas, las melodías escritas, las letras hechas, pero lo que sí hice fue ponerme una cara imaginaria de los personajes, los 7 personajes. Entonces ahí me ocurrió un dossier, pero que alucináis, o sea, luego se lo mandaba a los cantantes y me decían, tú estás tumbadísimo, cabrón. Pero porque yo, joder, ponía el personaje, ponía sus características, si me apuras hasta su altura, cómo tenía que ser físicamente, como si fuera a hacer yo una peli así animada, Sí. hostia, cómo quiero que sea este personaje, tal. Y evidentemente ponía sus rasgos vocales, hostia, cómo tiene que ser Edgar, el posadero de la muerte. Hostia, pues yo no le veo con una voz aquí angelical, no, hostia, está dando la bienvenida a la muerte. ¿Me quieres sonar que incluso las llegaste a cantar tú? Perdona, que te corte. Sí, a ver, las canciones siempre las canto yo en las maquetas. Hostia, eso tiene que valer su peso enorme, ¿eh? Porque se supone que no lo va a escuchar mucha gente. Alguna tendrás que liberar, alguna tendrás que... No, joder, luego se las mando a los cantantes y me muero de vergüenza, claro, porque tú le mando las maquetas a Ronnie con mi voz y digo, madre mía, este hombre me va a flipar. Pero bueno, sí, el caso es que, por ejemplo, y en el caso de Edgar, decía, hostia, vale, necesito una voz que sea grave, oscura, pero yo soy un tío melancólico, nostálgico. Digo, bueno, pues es que no hay más tu tía, esto lo tiene que hacer Carlos Jovedo, que es el máster en eso, ¿no? Entonces, fue un poco la elección de los cantantes, vino luego ya a posteriori. Pero los temas ya estaban hechos, o sea, no es que hubiese compuesto para un cantante en específico ni nada así. Y luego a nivel musical, la verdad es que por lo que me da la gana, o sea, es decir, tampoco soy un tío que diga igual en Del Alma, ¿vale? En otras bandas, claro, como a lo mejor pasaba, decir, joder, nos falta un tema más en esta onda. Pero yo en Del Alma tampoco nunca he experimentado eso de, venga, voy a montar un tema que vaya aquí en este rollo o que sea medio tiempo. No, sencillamente lo que sí hago es focalizar el mensaje que necesito exponer y a partir de ahí ya ese mensaje me pide qué tipo de canción ha de ser. Pero no lo hago al revés. No es que haga primero la canción y después esto me vale para esto. No. Vale. Sí, total. De hecho, en esta, lo estábamos nombrando mucho, pero en esta última quedada de amigos antes del concierto de Dunedain, nuestro compañero Óscar, que es como un artista invitado de Metal Maniac, acerca de tu disco, dijo que era el disco de un guitarrista, lo definió así, que bueno, parece una obviedad, pero quiere decir tanto, o sea, que se nota tanto pues bueno, la base de la guitarra, cómo compones tú, incluso lo lleva a denominar un disco progresivo, porque es difícil de encasillar, no puedes decir que sea un disco de power metal, de java clásico, de rock heavy, o sea, no es difícil encasillarlo, por eso él lo nombró como progresivo. ¿Cómo lo ves tú, esa definición? Pues la veo acertada en muchos momentos. ¿Sabes qué pasa? Que hubo igualmente ya con el disco anterior quedó patente un sonido característico de la banda, que esto es alucinante porque yo tampoco ni siquiera me lo esperaba. O sea, es decir, algo que digas, bueno, esto suena al estilo Del Alma. Esto hay bandas que se tiran toda la vida buscándolo y en la mayoría de las ocasiones no se consigue. Creo que ya fue algo sorpresivamente para nosotros que quedó establecido en el disco anterior. Y en este disco se refuerza y además en el hecho de que a pesar de que son diferentes cantantes, sigue estando patente ahí el sello Del Alma, con lo cual, hostia, yo no sé cómo se consiguió, no tengo ni idea. Ojalá lo supiera para repetirlo. Igual llega el próximo disco y me equivoco y va por otros lados, pero estará bien también, o sea, quiero decir. Es como bien dices, muchas canciones no tienen mucho que ver con otras, es verdad que quizá no hay una estrofa que sea igual que la anterior, siempre hay muchos cambios de tempo, de compás, de tonalidad, en fin, pero es por hacerlo dinámico,
como soy incapaz de hacer una maldita canción de 3 minutos, ¿sabes? Pues si pudiera hacer canciones de 3 minutos, joder, pues eso es fácil. ABC, ¿sabes? No cambio de tempo, ni de tonalidad, ni de nada, y a tomar por saco. Pero al hacer canciones luego largas, en este disco hay 3 canciones que son, joder, una de 8 minutos y medio, otra de 9 y otra de 10 minutos y medio. Hostia, ahí como tienes 10 minutos en el mismo rollo, eso es insoportable, ¿no? Porque al final, entonces, no sé, es mi manera de hacerlo. Puede ser progresivo, hay muchas partes, sí que puede ser, bueno, con tanto cambio de compás y tanta historia, pero es progresivo, pero no es pedante. No, no. Sí, o sea, lo digo en el buen sentido de la palabra, que a mí, yo, la verdad, gracias a no sé qué, escucho un mogollón de música, me gustan muchísimos géneros musicales, menos que yo flipo, a nadie le gusta, pero hostia, sí venden. Yo luego a nadie le mola, pero bueno, lo que quiero decir es que al final escucho de todo y pillo mucho de todo, y a mí el progresivo me encanta. Pero es verdad que si es un progresivo muy agresivo, me cansa rápido. Te saca, sí, te saca. ¿Sabes? Entonces, pero bueno, sí, en Del Alma sí se podría decir que hay algunos toques que son así, bueno, digamos que no es un 4x4 todo el rato, pero igualmente no es una cuestión buscada. La verdad es que casi nunca recurro o mejor dicho, casi siempre prefiero dejarme llevar por lo que me va pidiendo la propia canción, que para mi gusto se va escribiendo sola. No suelo ser un tío que se ponga papel y boli a analizar lo que está haciendo, o el tipo de compás que es, o armónicamente no sé qué. Hay momentos en que me tengo que parar pues a estudiar una armonía de voces o de pues una guitarra que van dobladas. Bueno, a veces porque hay algún conflicto armónico, lo que sea, pero no soy un tío que recurra a lo estrictamente académico para hacer esto. Es lo que me va pidiendo el cuerpo sencillamente y lo que me va pidiendo a mí esa canción ese día que la he escrito. Sin más, no es algo rebuscado, ni buscado, ni nada de eso. Y que sean reconocibles, ¿no? Que yo creo que en algún episodio lo hemos comentado, que tú pongas una canción de Del Alma, la que sea, y digas, hostia, este es Del Alma, ¿no? Eso yo creo que es importante para un grupo. Es muy importante, es muy importante. Y a mí, joder, me lo han dicho incluso, ya os digo, compañeros de otras bandas, que joder, que dices, coño, pues qué guay que ellos mismos también te lo reconozcan y joder, para mí es una alegría, porque ya os digo que no es algo buscado, pero el hecho de tener ese estilo identificativo de la banda, hostia, pues se ha generado de una manera natural, sin buscarse, y creo que eso es lo que hace que se asiente todavía más. Sí, y la verdad que con eso ya no te hace falta, como decías, ni de poner el nombre ahí en la portada, porque ya la gente lo reconoce fácil. Es que no quiero poner, es que el nombre del grupo. Sí. Enseguida seguiremos hablando de los cantantes, que ya sabéis que es un tema que a mí me chifla. Pero bueno, de momento, si queréis, vamos a hacer nuestra tradicional pausa musical y vamos a escuchar otro temazo. Esta vez, bueno, He vuelto a verte, esa balada o medio tiempo de José Andrea y Patri Tapia, y volvemos enseguida.
tiempos que no vuelven, a miedo a que esperar, a no reconocernos cuando vuelvas a tu hogar. Los años se van haciendo añicos el cristal, donde un día frente a frente nos dijimos la verdad, como un sueño que se va. Esta noche te he soñado, al fin te he vuelto a ver. El tiempo no ha pasado y tu mirada es la de ayer. Y no hay nada más, tan solo la verdad. Y es que al final los locos se llenaron de razón. Bueno, pues temazo, Cómo nos mola. Nos ha costado, Nacho, elegir las canciones porque eran todas así y al final nos hemos decidido por estas tres, pero podían haber sido otras. Es que... Lo iba a comentar precisamente, que ha habido debate y dificultades para elegir tres canciones. Eran poquitas canciones de entre todo el repertorio y Cristóbal quería meter una, yo quería meter otra. Al final hemos metido esta un poco, Manuel, por el tema sentimental también, de volver a ver volver a escuchar, mejor dicho, a José Andrea y Patri Tapia juntos en una canción, una balada tan bonita, tan preciosa. ¿Qué nos puedes contar de esta canción? ¿Cómo fue ese reencuentro? Pues no fue buscado tampoco por mí, O sea, no hay en ningún momento chascarrillo o quería yo dar lugar a absolutamente cosas raras, que no soy un tío que se meta en cosas raras, ni especulativamente ni nada. Pero surgió así porque los personajes eran los que eran, ¿vale? Entonces, bueno, creo que es una canción... Además me la puedo imaginar en directo, ¿no? Los dos, creo que es algo bonito. Los dos dejan su sello más genuino. José creo que tiene unas partes maravillosas, las primeras estrofas, que son muy desgarradoras. Al final es una historia fallida de amor.
pero fallida no por culpa de ellos. Quiero decir, la historia es bonita y creo que los dos hacen un papelón. Tal Patri deja aún más, si cabe, asentado el hecho de que canta lo que le dé la gana, ¿no? Porque las partes que va más abajito, más en plan parada, lo hace casi susurrándote al oído, pero con un cuerpo y una consistencia alucinante. Es que luego, un poquito antes, si tiene que tirar de garganta, te lo tira. Mete ahí un grito que es espectacular antes de la parte instrumental. Bueno, no sé, creo que es una canción especial. Musicalmente hablando, creo, para mí es como si fuera la segunda parte de la canción de La Última Noche, del disco anterior. Tiene mucho ramalazo de guitarra, todo esto. Bueno, canción especial, Patri José, José y Patri, pues es una combinación que no va a fallar nunca, claro. Y bueno, al final, y aunque no se ha buscado, bueno, jolín, pues mira, también el fan que echaba de menos un poco ese dueto, pues bueno, ¿por qué no regalarles un momentito de ¿no? Casi un remember, si me apuráis, ¿no? De hace años, de la época de Mago? Al final, todos venimos marcados un poco por Mago también, es nuestra historia en la música, o sea que... Uh-huh. Bueno, con ese tema ahí latente, ¿no? Del resurgir y bueno, tras la salida de Ramón Laje, del que somos también, vamos, súper seguidores de Ramón. Pero bueno, en este nuevo Del Alma o este segundo disco, ¿qué crees tú que era, no sé, innegociable, ¿no? Para ti, ¿qué tenía que mantenerse sí o sí para que después, bueno, de ese impasse que tuvo la banda, pues volviera Del Alma y volviera, como decíamos antes, precisamente siendo reconocible? O sea, que era algo que tenía que estar sí o sí para que Del Alma siguiera siendo Del Alma, pese, bueno, a salidas que hubieron, etc. Para mí, Jesús y David. Lo he dicho en todas las entrevistas y me hubiera costado muchísimo volver a creer si ellos no hubieran estado. Creo que fue determinante. Para mí fue determinante que estuvieran ellos dos. Es lo que te puedo decir. Son dos personas... Claro, al final, como las canciones las hago yo, evidentemente yo soy el que hace las entrevistas, pero son dos personas muy... La gente no sabe hasta qué punto. Son personas muy importantes en el grupo. Y para ellos todo mi reconocimiento. Primero por el currazo que se ha pegado y que se siguen pegando, porque son gente que aporta cada día. Hoy mismo he tenido reuniones con los dos, ¿sabes? Para empezar a trazar el tema de los shows y demás. Entonces, en muchas cosas ellos me dan mil vueltas a mí y saben mucho más y tienen más experiencia que yo en muchas cosas y les pido mucha ayuda. Yo me apoyo muchísimo en ellos. Entonces, para mí era, y ya por una cuestión sentimental, creo que era justo que estuvieran y para mí fue sin duda determinante. Total. Y bueno, Manuel, sobre el tema de la ruptura, bueno, se ha hablado mucho, tampoco queremos entrar mucho en detalle y centrarnos más en hablar del disco nuevo, pero bueno, sí, comentando y viendo un poco con perspectiva, el primer disco, claro, sale en 2023, éxito total, gira, en 2024 se anuncia el parón. Mirando un poco hacia atrás, ¿qué piensas que fue? ¿Fue necesitamos un poco de aire o era ya algo que se veía venir, algo inevitable? Para mí se veía venir, hombre, desde hacía muchos meses. A nivel de puertas para adentro, era algo que se veía venir. De pronto, pues, el ambiente se empezó a enrarecer bastante. No culpo a nadie, yo creo que en este tipo de cosas al final ni es culpa de alguien en concreto, ni es por un motivo en concreto tampoco. Yo creo que es muchas cosas y por parte de todos. Pero ya está, pero sí es algo que se veía venir. De hecho, yo cuento la anécdota siempre de que, joder, Comunicado creo que salió, no sé cuándo lo sacaron, si fue en diciembre o por ahí, o algo así. Y en julio en julio de ese año, o sea, medio año antes que dimos el último show, que fue en Luarca, pues después del concierto algún compañero me preguntó el disco nuevo y tal, y le comenté, yo lamento
lamentablemente dudo de que el disco vaya a salir, porque era algo, no porque yo quisiera, claro, yo al final el disco llevaba ya compuesto 1 año y medio, mis guitarras grabadas 1 año, o sea, te quiero decir, yo deseaba que saliese, pero veía que no iba a salir. Y entonces, bueno, no obstante, aunque lo veas venir, siempre cuando llega el momento determinante, pues en el que se rompe todo, pues es un momento duro para todos, o para casi todos. Entonces, bueno, es como la muerte, ¿no? Siempre nos preparamos toda la vida y cuando llega, pues resulta que es una putada, claro. Al final nunca te preparas para algo así, pero salvando las distancias, lógicamente. Sí. Esto es solamente música y ya está, no va más. Pero bueno, es un poco lo que te puedo decir, no es culpa de una sola persona ni es por un motivo en concreto. Y sí tengo que decir, y lo digo siempre y lo seguiré diciendo, que creo que hicimos, mientras duró, un buen tándem. Creo que todo el mundo se dejó, sin excepción, todo el mundo se dejó todo lo que tenía adentro, hasta que dejó de ser así. Pero yo estoy muy agradecido a todos. Fue una época muy bonita y agradecido a todos y honrado de haber compartido escenario con esa formación en concreto. O sea que mis palabras son de cariño, desde luego, a esa parte del alma. Y ahora, antes decías que, claro, que tenías el apoyo incondicional de los dos miembros de la banda, pero no sé yo si en tus malos momentos, que se ven reflejados en el disco, como decíamos antes, no sé si realmente tú tuviste la sensación de decir, hostia, se acabó del alma, tiró la toalla, o tú sabías que por algún lado ibais a salir. No, mi primera reacción fue la de tirar la toalla, lógico. Pero tirar la toalla en el sentido incluso de apartarme un tiempo de la música. Porque al final yo había dejado Mago de Oz, que era un trabajo estable, bueno, estable económicamente. Pero bueno, había dejado Mago de Oz para centrarme en Del Alma y al final el único que se quedó sin nada fui yo. Al final aquí todo el mundo tenía otras bandas, todos siguieron girando menos yo, porque lo había apostado todo por Del Alma. Entonces mi primer impulso pues fue el de apartarme o dejar que el tiempo me fuese guiando un poco, porque al final, claro, tomar decisiones en caliente tampoco es muy aconsejable. Pero bueno, sí fueron varias semanas o te diría meses de eso, de intentar ilusionarme con otras cosas que no fueran la música. Estaba muy desilusionado. No tenía nada de fe ni de ilusión, la verdad. Esta es la verdad. Y al final parece una coña, parece muy... Pero fue, pues mira, pues en varias ocasiones que la gente te va parando. A lo mejor vas a un concierto y la gente te dice, oye tío, vuelve, aunque sea con otros músicos, vuelve y haz canciones para Del Alma. Eso es parte del aliento, viene mucho de ahí, porque me sucedió y mucho. Y después el refugiarme en mi familia, ¿no? En mi mujer, en mis hijos, que me vieron pasarlo mal. Y joder, bueno, me vieron momentos malos y también es un triunfo de ellos. Yo la verdad es que cada vez que hablo de esto con ellos, luego les puedo dar las gracias porque tanto mi mujer como mis hijos también son personas con sus problemas y sus historias y al final, bueno, me arropé muchísimo en ellos y son los primeros que han tirado del carro. Cuando yo no creía, pues tuvieron que creer ellos por mí, ¿no? Entonces, sí, mis primeros impulsos, sobre todo en la fase inicial de aquella ruptura, pues fue dejarlo, fue apartarme de la música un tiempo y ver qué me traía la vida. Totalmente, Manuel. De hecho, me ha venido el recuerdo de que creo que estabais anunciados para el Rock Imperium del 2024. Me ha venido, ¿no? Puede ser, y claro. Sí, había varios conciertos que estaban anunciados y hubo de desanunciarse. Había una gira por América que estaba ya confirmada, no estaba anunciada, pero estaba confirmada. Con lo cual se fue al garete también. En fin, se estropeó todo. Y de una manera abrupta, o sea, es que no estaban los planes. Se estropeó todo un lunes y el miércoles sí que íbamos a rodar un videoclip.
Joder. con Sí. todos los vuelos ya pillados para todo el mundo y demás. O sea, no estaban los planes de la banda. También creo que fue sensato, porque hubiera sido peor que saliese el disco y entonces hubiera habido una ruptura. Creo que, bueno, por doloroso que fuera, creo que fue un acertado. Una pena, pero bueno, queremos volver ya a este del Alma 2.0, como se está nombrando tanto por ahí. Y bueno, pensamos que es, o tú particularmente piensas que es una apuesta mucho más arriesgada, y arriesgada lo decimos pues bueno, porque es todavía más conceptual, un disco doble, por contar con 7 personajes representados por 7 vocalistas diferentes. ¿No te dio un poquito de vértigo o lo tenías así planeado? Y claro que vértigo da. Hostia, y arriesgado pues es 10 veces más arriesgado que lo que había. A todos los niveles, porque luego para plantear un show pues es como 25 veces más complejo que un show a lo mejor más al uso, que es lo que hacíamos antes, empezando por los mismos recintos. Para lo que tengo en la cabeza o tenemos en mente realizar, pues no nos van en los recintos que sí hacíamos antes. Y no lo digo de ninguna de las maneras de forma peyorativa. Es simplemente que lo que tenemos en cabeza de hacer pues es mucho más complejo que lo que veníamos haciendo. Entonces sí, la apuesta es arriesgada a todos los niveles, a nivel económico, a nivel... bueno, ahora también nos toca... Es un nuevo formato, es un nuevo concepto y nos toca también generar confianza en el público, en promotores, de todo, ¿no? A todos los niveles. Esto es... la música es un día a día, o sea, al final, y más ahora los tiempos que corren, no hay demasiada memoria casi nunca. Y bueno, creo que el músico ha de someterse a un examen diario, ¿no? Con lo cual ahora pues nos toca convencer a la gente, intentar que se sientan orgullosos de la banda, de su banda y generarles confianza. La apuesta es arriesgada a todos los niveles, pero a mí yo, por ejemplo, trabajo bien ahí bajo presión. Así no me salen los discos que me salen, claro. Pero bueno, es un poco, sí, es más arriesgado, claro. Pues no es, logísticamente hablando, no tiene nada que ver. Ahora hablaremos de la gira, próximos conciertos y precisamente eso, ¿no? Porque nosotros tenemos la duda de cómo se van a plantear los conciertos con tanta gente y tal. Pero bueno, siguiendo un poco también con el tema de los riesgos, no sé si, claro, al ser tan conceptual, con esos temas largos, narrativos, decíamos antes, vuelvo a mi hogar, maldito sea el día, ¿no? Que duran 9, 10 minutos. No sé si existe también el riesgo de, o tú lo habías pensado, de que lo conceptual, digamos, se coma la propia canción. Es decir, no sé si hay que escuchar el disco entero o puedes escuchar canciones sueltas. Yo, por ejemplo, que tengo que coger todos los días 1 hora de coche para ir al trabajo, creo que hoy me he puesto, si no me he puesto 27 veces la canción de Neboa, o sea que se pueden escuchar de forma independiente, pero bueno, no sé si a ti tenías también ese pensamiento de decir, claro, es que sí, totalmente. Están muy relacionadas unas con otras. Totalmente de acuerdo, y era algo que igualmente me venía pasando desde el disco anterior, que aunque evidentemente haya un hilo conductor y una historia conceptual, luego evidentemente tienes que dejar que también el público se lo haga suyo. Entonces, claro, en otra vida, bueno, pues es una canción que le puede pasar a mucha gente, que se la lleven a su terreno, que la saquen del disco de Santa Compañía y se la queden solo para ellos, para imaginársela en su propio contexto. Para mí esto es fundamental porque la música es un transmisor de sentimientos del copón. O sea, es decir, si te lo planteas bien, una película de terror, si no hubiese esos momentos musicales, el terror sería mucho menor. Una película... La música te puede hacer llorar en una película X, ¿no? Entonces, claro, el poder que la gente se pueda sacar esa canción de ese contexto y aplicarla al suyo propio hace que la vida sea muchísimo más maravillosa. Entonces, también parte del trabajo es que si yo saco cada una de las canciones de ese contexto, puedan tener un significado para que cada uno vuele libre y se lo aplique a su vida, ¿no? Para mí es importante que esto suceda también.
Totalmente. Y claro, porque ya no eres solo compositor, Manuel, eres casi un director teatral, un director artístico. Es complicado, bueno, tiene que ser complicadísimo compaginar, claro, guitarra, composición, dirección, gestionar grupos de personas, de artistas, de egos, ¿por qué no decirlo? ¿Cómo llevas eso? ¿Cómo llevas esa parte? Pues mira, con las ojeras que ves. No, a ver, mira, gracias. De verdad que me siento muy honrado porque todo el mundo, de verdad, todos mis compañeros me lo ponen súper fácil y todos arriman el hombro. A pesar de ello, evidentemente tiene que haber, alguien que vaya dirigiendo un poco toda la película. Vale, entonces, pero a mí me parece una parte que es creativa y es... quizá lo más tedioso pueda ser cuadrar agendas, porque al final miras el calendario 100 veces al día, ¿no? Pero es la parte más tediosa, pero la asumes como algo que es natural. Eso es porque estás trabajando con gente top, por lo cual es fantástico. Todo lo demás, por ejemplo, ahora que estamos diseñando todo lo que queremos hacer para el show, que tiene que aparecer en cada canción, a mí me parece súper divertido. Porque es como cuando estás componiendo, que te estás constantemente imaginándote cómo va a quedar esa canción en el proceso final, ¿no? Y luego llega el proceso de mezcla y lo vas viendo ya más real. Entonces, para mí es construir, de nuevo, no sé, para alguien, una persona creativa o creadora como soy yo, es muy divertido. Hay muchas cosas que evidentemente yo sé de poco, pero hay muchas cosas que me vienen a la cabeza y evidentemente tengo que contactar con quien sí sabe llevarlo a cabo. Y entonces aprendo un montón constantemente de, oye, quiero llevar esto que se me ha ocurrido, lo quiero llevar al directo. ¿Cómo puedo hacerlo? A ver, oye, Jesús, ¿con quién podemos hablar? Pues mira, tengo aquí tal, venga, le voy a llamar tal, y vas aprendiendo un mogollón de cosas y es algo muy divertido. Evidentemente son muchas horas de imaginar, de trabajar, a todos los niveles, al nivel de eso, de agendas, de contratos, de merchandising, de hablar con no sé quién para que nos construya no sé qué. Todo esto a mí me parece la hostia divertido y no me pesa. La verdad es que evidentemente hay que echarle muchas horas, pero no me pesa en absoluto y al revés, está hecho con todo el cariño del mundo. Venga, Nacho, vamos al tema cantantes que a mí me vuelve loco, porque menuda playa Vale. te has cascado aquí de cantantes, Ronnie Romero, Escobedo, que yo lo noto, bueno, yo soy súper fan de Sober también y lo noto aquí en un registro más metalero. Yo no sé si, sí que ha hecho participaciones y tal, pero claro, esto no se parece mucho a Sober. Decíamos antes Patri Tapia, Tete Novoa, el descubrimiento también de Fran Rivas, sé que me voy a dejar seguro alguno. Y luego, José Andrea, que yo me pongo de pie porque es que es mi ídolo más absoluto. Te quería comentar un poco, pues eso, que nos contaras, no sé si de cada uno de ellos, pero bueno, ¿qué te ha sorprendido? ¿Cómo los has mezclado a todos? Y otra pregunta importante que me viene a la cabeza, ¿qué tenemos que hacer aquí en Metal Manía para que José Andrea pueda pasarse por el episodio? ¿A quién hay que matar para conseguir una entrevista? Ya se lo comentaré, hombre, que está en América ahora tocando con cabrones, pero bueno, cuando vuelva... Le escribí por Instagram, dile que tiene un para pendiente de contestar. Se lo comento cuando le vea. Pues mira, esto mismo, ¿no? En el caso de José me ha gustado, me ha sorprendido su capacidad para asumir determinados roles a los que probablemente la gente no esté acostumbrada a escucharle, ¿no? Por ejemplo, el caso de Néboa. Creo que hay muchos momentos en el disco que a lo mejor, por las estrofas de esa canción, ¿no? Las primeras partes de Néboa, hostia, es un José Andrea en toda regla, pero que no le has visto nunca en un registro como tal, como ese, ¿no? Pero es que luego ha llegado, yo qué sé, la ira del Mirlo y le decía, hostia, José, tío, yo aquí te imagino pues siendo el José Andrea que todo Dios conoce con a lo Ian Gillan, ¿no? De hecho le dije, digo, Ian Gillan, tío, ¿sabes? Entonces, o incluso las estrofas, o sea, hay muchas partes en las que la gente a lo mejor le puede reconocer o está más acostumbrada a escucharle musicalmente en esa estética, pero hay otras que no. Entonces,
No sé, es otra persona que le pongas en el registro que le pongas, demuestra con creces que te lo hace sin pestañear. Y además, José, tanto como Ronnie como José, creo que es que son no son de escuela, es un canto natural puro y duro. Se abren la boca y cantan así, y ya les sale eso. O sea, probablemente les preguntan y no saben ni cómo. O sea, es tan genuino y tan auténtico como que abren la boca y te hacen eso, ¿no? Entonces, el caso de José, por ejemplo, me ha encantado la manera en que se ha querido él meter en el personaje del Mirlo. Yo creo, José y yo somos dos personas súper parecidas en muchísimas cosas, y creo que de alguna manera los dos nos sentimos muy reflejados en el Mirlo, ¿no? Y creo que si hubiese un disco solo del Mirlo, o sea, el personaje del Mirlo es José, ya está, no hay más. Si hay 12 discos más y si aparece el personaje del Mirlo, tiene que ser José. Creo que se identifica muy bien. Y José creo que ha hecho un papelón. Es un tío que me ha dado, no sé, la hostia de sugerencias, la hostia de... Él se cree de verdad que en general ha sucedido con todos. Pero bueno, es cierto que José se ha metido muchísimo en el papel, en Del Alma, es uno más de la banda, tío. Es increíble cómo lo ha convertido en suyo. Yo estoy, no sé, muy honrado por ello. Yo no había coincidido con José, Mago ni nada, o sea que y ha sido gracias a Del Alma que, hostia, ahora puedo decir que tenemos una amistad muy bonita, la verdad. Y bueno, creo que se lo ha hecho suyo, se lo ha burlado de la hostia, la verdad. Sí, además yo lo veo en plena forma, que sí que es cierto que tuvo sus bajones, problemas de salud mediantes incluso, que nos tuvo ahí a todos, nos dejó ahí atenazados, y aparece todo superado. Y bueno, yo es que el estribillo de Newa, es que me parece un flipe, es acojonante. A ver, desde luego creo que nadie puede decir que esté en baja forma. No. Vamos. Para mí era brutal. De hecho, recuerdo una noche mezclando... Yo trabajo mucho de noches. Uh-huh. Entonces recuerdo una noche mezclando... Pues no sé qué canción era. Pero era con José. Que le tuve que escribir a las 4 de la madrugada y decirle... Maldito cabrón, tengo aquí con los cascos, tío, y estoy con la piel de gallina, cabrón. ¿Sabes? Pues creo que eran los gritos finales los gritos finales de la ira del Mirlo, creo, cuando empezaba a divagar la hostia y tal, y decía, guau, tío, es que... Y me lo volví a poner solo para escuchar, y ya cogí el móvil y dije, tío, cabrón, o sea, son las 4:30 de la madrugada y me tienes aquí empatadísimo con esta movida, tío. O sea, creo que es innegable que no se puede decir, más bien al revés, se puede decir que está en un estado del copón, un estado súper top, tío. Los cantantes evidentemente sufren más que un guitarrista, ¿vale? Porque al final, y es una cuestión natural, nadie puede cantar igual con 20 años, ¿vale? Que con 20 años más. Pero lo que es innegable y nadie puede decir después de estas canciones es que, y después de los conciertos que está haciendo unos shows con cabrones y él mismo en solitario, que están a un nivelazo cojonudo. Entonces, creo que es absurdo decir lo contrario, vamos. Sí, no, vamos, yo soy fan absoluto, como te digo, y para mí, vamos, sin duda es que es el mejor cantante de la historia y lo sigue siendo. Es que yo soy un loco, un enamorado de él. Ese timbre y esa forma de interpretar que tiene, ya no solo la voz, mejor o peor, o más aguda, eso me da igual. Su carisma, su aura, ¿no? Eso es lo que le convierte en artistas. ¿No sabes que hay intérpretes y luego hay artistas? Y los artistas tienen aquí arriba ese aura, ¿no? De que pasa a tu lado y hostia, dices, no, igual, yo qué sé, Jimi Hendrix ni era el mejor guitarrista, quizás fue revolucionario, pero no era el mejor guitarrista, ni tampoco era el mejor cantante. Pero era que seguro que pasaba aquí por tu lado y flipabas. Sin que abriese el pico, tío, solamente verle y flipabas, ¿no? Ese aura, o Lemmy, o ese aura lo tienen los grandes artistas. Y creo que José lo tiene. Y vimos a cabrones en la gira en la presentación esta que hicieron en Madrid en diciembre, el concierto especial en las Ventas, y la verdad es que se caía la sala cuando salía José, cuando cantaba, fue impresionante. Sí, es que era, como dice, abre la boca y ya es que la peña flipaba, vamos, es que esa
Bueno, hemos hablado de muchos cantantes, pero tampoco queríamos dejar de lado, Manuel, hablar hablar de Ramón. Bueno, fue todo un pelotazo traer a Ramón de vuelta después de tantos años fuera de la escena, fuera de la música. ¿Qué supuso para ti traerlo de vuelta? ¿Qué buscabas un poco con su voz para que el del Alma 1.0? Pues fue la primera opción que se me ocurrió cuando me surgió la chispa del alma. Y pasaron años hasta poder materializarlo. En esos años pasó un poco de todo, pero lo cierto es que nos conocimos bastante bien, pero pasó un poco de todo hasta probar a otros cantantes. Lo que pasa es que al final dije, mira, no, tiene que ser Ramón, le esperaré el tiempo que haga falta y ya está. Eh, Creo que fue muy valiente por parte de Ramón el paso que dio de regresar, porque al final, después de tantos años, cuesta. Y Ramón, pues, oye, pues tiene su familia, y no es lo mismo tomar decisiones cuando vives tú solo y tienes 20 años que familia mediante y con otra vida distinta a la que dejaste cuando dejaste la música, ¿no? Con lo cual creo que fue una apuesta también por parte de Ramón que a mí me transmitía también responsabilidad de decir, bueno, pues no le puedo fallar, porque si él está confiando en esto y hace esta apuesta, pues no, pues tengo que estar a la altura. Y sencillamente, pues la idea o lo que a mí me quedaba en la cabeza era el rollo de que fuera un disco que estuviese a la altura del regreso de Ramón. Yo es una persona que le tengo muchísima admiración y le tengo muchísimo cariño. Y bueno, más allá de lo que haya pasado con Del Alma o lo que sea, a nivel personal, creo que es una buena persona y ya está. Y creo que fue también impactante para la escena que volviese. Y era importante que volviese con un disco a la altura y con unas canciones. Y con unas canciones también a la altura, ¿no? Entonces, bueno, creo que se consiguió. Yo estoy muy orgulloso de aquel disco y del trabajo que él hizo y de los conciertos que dio, la verdad. Sí, total. Y bueno, desde aquí le queremos también mandar un abrazo a Ramón, que ha estado enfermo estos últimos meses. Esperemos que esté pronto recuperado y pueda volver. Y podamos volver a escuchar esa maravillosa voz. Y bueno, Cristóbal, yo creo que va siendo hora ya de pasar y de comentar sobre la gira y de intentar sacar también aquí alguna exclusiva, Manuel. Nos tienes que dar alguna fecha. Aquí en Murcia estamos deseando que vengáis. Cuéntanos sobre la gira. Sabemos que tenéis fechas como el Z Live, pero se va sabiendo. Sí. El Z es el punto de partida, ¿vale? No tendremos evidentemente el mismo tiempo que tendríamos estando solos, porque es el contexto de un festival, pero bueno, es un muy buen punto de partida para mostrar un poquito de lo que tenemos por ofrecer, ¿no? Shows, pues no vamos a hacer muchos shows, ¿vale? Por una cuestión de, pues lo que os comentaba antes, que a estas alturas también o se consigue hacer un poco lo que tenemos en mente, o si no, todo esto no tiene sentido. O sea, no tiene sentido haber reunido toda la gente que se ha reunido en el disco para luego presentarte de cualquier forma. A mí no le haría justicia ni al disco ni a la propia banda. Entonces, claro, la logística se convierte en algo más, bueno, que te obliga a cumplir unos determinados criterios a la hora de tocar. Y esto hace que evidentemente no podamos hacer como hacíamos con la anterior formación de presentarnos en cualquier lugar, en cualquier escenario. ¿Vale? Vamos a ir poco a poco a ver también cómo va siendo la respuesta de la gente, evidentemente. Pues, y como decía antes, hay que volver a generar esa confianza y además ojalá pudiéramos hacer 35 conciertos de las características que tenemos en mente, ¿vale? Todo llegará, imagino. De momento, pues se harán pocas fechas que se darán a conocer próximamente. Se harán poquitas fechas, pero que sean fechas de calidad. Es decir, igual me estoy haciendo viejo, pero prefiero pocos momentos de una gran calidad que muchos momentos de calidad mediocre, ¿no? Entonces, no quiero hacer las cosas. O sea, a estas alturas de mi carrera,
y por una vez quiero hacer las cosas como las quiero hacer, sin tener que atarme a, oye, es que mira, hay una propuesta para un concierto aquí, pero claro, ¿cuál es el pero claro? Pues entonces no lo hago, tío, me da igual el dinero, ¿sabes? O sea, quiero dejar algo de calidad para la posteridad, no me vale ¿sabes? Entonces, eso va a hacer que lo que digo, que se hagan pocas fechas de momento, ¿vale? Tanto aquí como en el continente americano. Ujú. Claro, Madre mía, además, Nacho, preparando viaje para Madrid, que si no, me parece que no los vemos. bueno, aquí en Murcia hay buenas salas. Ya estuvisteis, creo, en el garaje y últimamente se han abierto salas un poquito más grandes que quizás puedan albergar vuestro espectáculo, porque entendemos que va un poco por ahí la cosa, ¿no, Manuel? El tema de hacer también pocas fechas tiene que ser complicado cuadrar agenda, ¿no? Para tantos cantantes diferentes, aunque os hemos escuchado que si en alguna fecha en particular no puede entrar un cantante, pues vendría otro. A lo mejor en el caso de Tete o de Carlos Escobedo, a lo mejor por sus propias giras está más complicado. Tiene que ir un poco por ahí, ¿no? La dificultad de organizar. Sí, a ver, los cantantes o los personajes principales del disco, que son José y Ronnie, ellos van a estar siempre en todos los conciertos. Y Pati, y bueno, en fin, sí, quizá un poco los que más puedan bailar puedan ser Carlos y Tete, pues las agendas de sus bandas, en cuyo caso, evidentemente, se buscarán los reemplazos para sus papeles. Pero bueno, sí, a nivel de agendas no es que sea complejo, porque al final, cuando a estos niveles, la gente suele ser bastante seria y bastante respetuosa con todo el tema de agendas, reservas y demás. Entonces, eso con una buena comunicación se hace fácil, ¿no? No es que sea un problema de agendas. Evidentemente, determina que un concierto sea en una fecha o una gira sea en otra fecha. Claro que lo determina. Pero a partir de ahí, una vez, oye, a ver, ¿en qué fechas coincidimos todos? Aquí, pues venga, aquí es donde buscamos el punto de encuentro entre todos, ¿no? Uh-huh. Es más ahí, pero no es determinante a la hora de hacer muchas o pocas fechas, para nada, eso no es el problema. El problema, o que no es que sea problema, sino es encontrar las condiciones adecuadas con el promotor adecuado, etc. Bueno, dime, dale, Nacho. No, es que me vienen muchas preguntas sobre el tema de los cantantes todavía y me estaba acordando ahora de Ronnie. Bueno, Ronnie tiene que ser complicado también, de cuadrar, porque con todos los proyectos que tiene en paralelo, yo ya no sé en cuántos está, cuadrar fechas con él tiene que ser complicado y bueno, al margen de eso, darte la enhorabuena también por haber escuchado que bueno, le mandaste el dossier y él le gustó mucho la idea de que él estaba buscando como un proyecto, ¿no? Un proyecto para cantar en español. Todo lo que viene haciendo últimamente es en inglés. Y bueno, darte la enhorabuena por traértelo a tu proyecto, por hacerlo cantar en español y por hacernos disfrutar de esa pedazo de voz que tiene el tío, que vaya tela. Sí, a ver, no es que él estuviese buscando tal, ¿no? Sí, sencillamente que es verdad que muchos sus fans le reclamaban a lo mejor pues algo en español o castellano, ¿no? Y que de alguna forma él tampoco quería hacer algo, o sea, pues algo que estuviera igual, ¿no? A la altura, que estuviera a la altura de todo un Ronnie Romero, ¿no? Que son palabras mayores. Entonces, es que cuando trabajas con este nivel de cantantes, hay que mirar bien en qué formato vas a trabajar, ¿no? Entonces, claro, obviamente lo que no querrá será hacer algo a medias o algo que no esté un poco también a la altura de lo que es el propio nombre de Ronnie Romero, ¿no? Es un poco lo que me vengo refiriendo, ¿no? En su caso. Por esto era que me importaba mucho que ellos al final de todo se sintieran orgullosos, porque ellos han depositado la confianza en mí. Entonces, de alguna forma, pues no quieres fallarles, ¿no? Quieres eso, que se sientan a gusto con sus grabaciones y con unas canciones que quedarán para toda la historia, ¿no? Y en su haber, las canciones ya son suyas, con lo cual pero bueno, si es un pasote contar con Ronnie, es una pasada. Igual, otra cosa que escuchar luego las voces solas y dices, joder, tío, qué pasada, tío.
es brutal. Es que antes lo estaba pensando, cuando estabas comentando lo de cuando estuviste mezclando las voces de José, tiene que ser, menudo flipe tiene que ser, Cristóbal, hacer mezcla de voces de José, escuchar esas pistas, a Pavlov, luego las de Ronnie, mezclar todo eso. De todo. Claro, es que menuda banda. Escucha, de todos, ¿eh? Yo es Claro, que creo que me voy a hacer me voy a mezclar un disco aparte, pero solo de las voces, tío. Sí, O yo qué sé, o les pongo una acústica pero para mí, para disfrute mío, ¿no? De decir, joder, tío, cómo mola. Es muy guay escucharles, evidentemente, sus pistas y demás es algo maravilloso, porque escuchas todo, ¿no? La respiración, la manera natural que tienen de cantar, es algo sensacional, es maravilloso. Ojalá pudiera estar al alcance de todo el mundo. Sí, poco grupo mejor de cantantes se puede encontrar ahora mismo, ¿no? Creo yo, en el panorama del metal. Es que están todos, ¿eh? Es una pasada. No sé si, oye, seguimos hablando un poco de futuro. Yo sí que tenía la pregunta esta también rondándome la cabeza de si, no sé si con este Santa Compaña crees que ha cerrado ya este arco argumental, por decirlo así, y claro, si estás trabajando, si se puede decir, claro, en nuevos discos o tenías pensado una trilogía, que en alguna vez había leído yo algo así y después sí que cambiar un poco el tercio. Pues no lo sé, la verdad es que el próximo paso no tengo ni idea de cuál debe ser. También soy un tío que no se suele agobiar demasiado, porque hasta que no, como os decía antes, hasta que no descubra algo nuevo que yo pueda ver y empezar a imaginarme las cosas, pues no me va a surgir nada. Y esto normalmente me viene sin querer, con lo cual no tengo ni puta idea de cuándo voy a empezar a gestionar un siguiente disco. Sí me gustaría cerrarlo, yo creo que se merece. No puedo estar toda la vida tirando de Lázaro, ¿no? Necesito una vía a través de la cual seguir contando mis canciones, pero bueno, igual pues lo tengo que llamar Cristóbal o Ignacio, no tengo ni puta idea. No puedo estar todavía tirando de Lázaro porque me van a decir, joder, si van a quedar pesado con el Lázaro, ¿no? Pero sí creo que para hacer justicia a toda esta historia sería bonito acabarlo a modo de trilogía. Sí, lo pienso, pero no sé cómo, ni cuándo, ni de qué manera. Todavía no lo sé. Sé que me gustaría y creo que a la gente también. Pero bueno, no lo sé, no te puedo responder. Yo canciones hago pues, todas las semanas, compongo siempre, porque es algo que me divierte, es mi manera también de estar en contacto con mi instrumento, que lo amo y me lleva acompañando pues desde que tengo 9 años, por lo cual sigo ligado a él, ¿no? Y de alguna manera la manera mía de estar en contacto con el instrumento es componer. Por lo cual, seguro que para otros 4 discos tengo. Seguro. Lo que pasa es que prefiero ir haciendo, creando y bueno, así, ¿no? Pero no lo sé, no sé cómo seguirá, no sé cuál será el siguiente paso. Genial, Manuel. Pues nada, como te decía Cristóbal, ya estamos hablando sobre futuro y casi terminando esta parte de la entrevista. Pronto llegaremos a esa parte tan temida y amada y odiada, la parte igual, que es la ronda rápida y sincera. Pero bueno, ya para ir terminando, ¿dónde ves tú a Del Alma? Aunque bueno, lo hemos venido un poco comentando, pero ¿dónde ves a Del Alma dentro de 5 o 10 años? ¿O dónde te gustaría verlo? Pues, hombre, me gustaría seguir, evidentemente, haciendo canciones, haciendo discos y haciendo giras. Como nunca sabes lo que te puede pasar y a la vista está que el mundo se puede ir a la mierda de un día para otro, sí. Pues de una manera genérica te diré que me gustaría que quedase al menos en la memoria de la gente, eso sí. Ya donde estaremos en 5 o 10 años, pues espero que contando historias como hasta ahora y estando con la gente en los conciertos, eso es lo que yo espero, donde me gustaría verme. Pero ya te digo, en un último caso me gustaría estar en el memorándum, ¿no? De la gente y... En el nuestro estás ya. Metalmanía, Top 10. Sí, que la gente básicamente lo siempre guarde a la banda con cariño, ¿no? Como yo tengo mis bandas que guardo con un cariño enorme, ¿no? De mis
de mi infancia o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, eso sí me gustaría, ¿no? De alguna forma que se recordase con cariño. Bueno, pues Nacho, si te parece, antes de empezar con la ronda rápida sincera, esa sección tan temida llamada, es ¿Pero qué cierto que... qué me vais a hacer? La verdad es- Nada, Sorpresa. no te preocupes, todos han salido indemnes, o sea que no hay que preocuparse. Pero bueno, sí que es cierto que también hace un par de episodios, de forma totalmente improvisada, empezamos un juego, precisamente creo recordar, ¿no? Con Rubén Kelsen de Debler, y era que el invitado de esta semana pues o lanzaba una pregunta al invitado del siguiente programa, del siguiente episodio, sin tener ni idea de quién era. Entonces, bueno, en el último episodio, el 105, tuvimos a Tony Delgado de Dunedain y dejó esta pregunta, que te digo, sin saber qué eras tú, ¿vale? Hemos tenido preguntas de lo más variopinto, pero bueno, Tony Delgado fue bastante cabroncete, la verdad, y dejó esta pregunta. ¿A qué miembro de la banda echarías de tu banda y por qué? Obviamente de forma amistosa, entiendo, yo qué sé, porque ronca mucho o porque te da mucho por saco por WhatsApp. Entiendo que iba por ahí la pregunta, ¿eh? Es que Tony se las trae. Pregunta complicada, sí. Sí. Sí, no. Primero que no estoy yo para echar a nadie. Y no, la verdad, la respuesta no echaría a nadie, la verdad. Bien. En todo caso, igual me echarían a mí. Pero yo no, a nadie no. Vale, y tienes que dejar una pregunta para nuestro próximo invitado, que ni Nacho ni yo sabemos ahora mismo quién va a ser, o sea que Bueno, mira, no tenemos ni idea. ¿te la digo? Sí, ¿Cuándo fue la última vez que comiste pulpo a feira? Ojo, no a la maldita brasa, no, a sí, feira. no. ¿Vale? Hombre, qué rico. Qué bueno. rico. Buena pregunta. Vale, pues apuntada queda, se la lanzaremos al próximo invitado o invitada, quién sabe. Eso sí, seguro que está relacionado con el mundo del metal. Y bueno, yo creo que ahora sí, Nacho, ha llegado el momento de esta ronda rápida, sincera. Explicamos por si hay alguien todavía en el planeta que no sabe cómo va. Que bueno, es una batería de preguntas que tienes que responder, a poder ser de forma rápida, sincera y bueno, sintiéndote, bueno, es una forma un poco de conocerte un poco más allá de tu figura como artista, ¿no? Entonces, bueno, Perfecto. Nacho, cuando quieras, estamos preparados. Venga, vamos con ello, Manuel. Primera pregunta. Una canción que marcó tu vida. Actitudes de Jason Baker. Ujú. ¿Beatles o Rollins? Beatles. ¿Qué es lo primero que haces al levantarte? Tomar café. ¿Un color? El mostaza. Mostaza, creo que nadie nos ha dicho el negro, que parece que todo el mundo va a decir el negro, tal. No, ni uno. me No, parece. el mostaza me gusta y además alimenta, y está comprobado, alimenta la creatividad. Pero bueno, Sí, sí, es un color que me cuadra mucho. A mí me encanta ese color. Un color muy vivo. Sí. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Un vicio confesable? El tabaco. ¿Practicas algún deporte? No. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Hostia, teletransporte. Ah, qué bueno. Ese creo que no lo habían dicho todavía. No. Sí. Lo dice un tío que harto de pillar aviones. Creo que la siguiente pregunta está un poco relacionada, pero bueno, tengo una máquina del tiempo. ¿A qué época te gustaría viajar? Pues hostia, qué buena, tío. Me gustaría volver por un momento, tampoco para siempre, estoy bien ahora, pero me gustaría volver a mi niñez. Fíjate. ¿Nos recomiendas alguna peli o serie para este finde? Sí, claro. Nada que piense, no te jode. Vamos a ver. Pues mira, te puedo decir, por si no habéis leído el libro, que siempre es mejor el libro que peli, pero los renglones torcidos de Dios, no sé si lo habéis visto. Sí. Sí. Ese tipo de trama psico, a mí me suele gustar mucho. También Shutter Island va un poco por esa onda. A mí ese tipo de cine me mola. O abre los ojos. Vale. Mola. Bueno. Si pudieras aprender algo nuevo, ¿qué elegirías? Me gustaría... Joder.
Nadie dijo que fuera fácil, ¿eh? La ronda rápida. Me gustaría mucho aprender a tocar bien flamenco con la guitarra. Qué guay. Ujú. ¿Un lugar para vivir? Coruña. Esa estaba clara. ¿Alguna fobia? No. No, creo que no. Ujú. Bueno, sí, a quedarme sin café, eso sí. Soy un cafetero de la hostia. Sí. ¿Cuánto te tomas al día, más o menos? Pues ando rondando los 15, 17, por ahí. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Joder, Bueno, estás inmunizado entonces. Entonces, ahí. joder. Algo que jamás olvidarás. El amor de mi familia, el apoyo de mi familia. Y ya para terminar, alguien a quien te hubiera gustado conocer. Phil Lynott, Toma. de CLT. Qué guay, pues nada, oye, no ha sido para tanto, ¿no? La ronda ha salido airoso. Que va. Ha salido internet. Sigue, Ignacio, dame más. No tengo Venga, más. la que se te vayan ocurriendo, va. No tengo más. Con eso ya. Para la próxima entrevista te preparamos 20 diferentes, que si no ya te las traes ahí aprendidas de casa. Oye, pues yo seguiría, siempre lo decimos, ¿no? Seguiríamos aquí horas hablando contigo, pero bueno, entendemos que también tienes familia y cosas que hacer, no te queremos retener tampoco mucho tiempo. Nada. Además, nos consta que has estado súper liado estos días con un montón de entrevistas, o sea, eso es bueno también. Y nada, desde aquí, pues agradecerte que te pases por Metal Maniac, por nuestros episodios. Recordar siempre también a la gente que nos puede seguir en la cuenta de Instagram, que también ponemos un montón de cosas, de noticias en Metal Maniac Web, @MetalManiacWeb, y por supuesto en la web, que hace un poco de nave nodriza, ¿no? De todas las noticias, el contenido, entrevistas, que es metalmaniac.es. Así que nada, Manuel, muchísimas gracias por pasarte por aquí y de verdad, mucha suerte con este nuevo disco, que es un discazo y que estamos seguros, ¿no, Nacho, que lo va a petar? Totalmente, bueno, lo está petando ya y nada, Manuel, muchísimas gracias. Para nosotros, para mí personalmente es un sueño estar aquí entrevistándote a ti hoy. Llevamos muy poquito en esta aventura musical, Cristóbal, yo y el resto de redactores, y la verdad es que es una oportunidad, vamos, de oro esta. Y nada, agradecerte la pedazo de disco que os habéis marcado, la vuelta desde el alma, el cómo ha reflotado el grupo en el momento en el que está. Desearos lo mejor para la gira nueva, por supuesto que vengáis a Murcia, que podamos ver en Murcia. Si no, iremos nosotros a veros donde sea, veremos. Y nada, todo lo mejor para el futuro, sin duda, que seguro que será muy bueno. Pues muchísimas gracias, me ha encantado, está súper a gustito, tíos. Y nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo, vuestro espacio, vuestras palabras y por dejarme un poquito vuestro espacio para charlar del disco nuevo y demás. Y nada, que me mola mucho, tío, he estado muy a gustito. Hay que repetir. Muchas gracias, chicos. Claro que Hay sí, muchas además. cosas por decir, que de hecho vamos a cerrar con esa canción y bueno, que ya para cerrar, ¿qué nos puedes contar de esa canción? Fue un poco el adelanto del disco nuevo con Ron y con José. Sí, es el adelanto que sirve además, aquel videoclip sirvió para revelar a los dos cantantes. Canción especial para mí por su significado. Es básicamente, y se lo recomiendo a todo el mundo de vez en cuando, ¿no? Tampoco es conveniente fustigarse todos los putos días, pero de vez en cuando sentarse uno delante del espejo y descubrir qué es lo que hay enfrente es bastante recomendable y es de lo que va esta canción. Para mí, canción importante. Pues importante también para nosotros esta Cosas por Decir de con Ronnie Romero y José Andrea, y nosotros, queridos oyentes, nos escuchamos en el siguiente episodio, que será el 107. Hasta pronto. Adiós. Chao.